Bienvenidos a los viernes de historias sanadoras. Hoy veremos una historia titulada Donde el río se vuelve puente, cuando la diferencia es el encuentro. En una tierra partida por el rugido incesante de un río ancho y profundo, dos aldeas se miraban de lejos, como reflejos opuestos en un mismo espejo. En la orilla del este, la vida transcurría entre el orden meticuloso, la calma y la reverencia por el silencio. Ese silencio que a veces pesaba como un manto espeso, pero otorgaba certidumbre y paz. Cada gesto, cada palabra estaba cuidadosamente medida, y hasta los suspiros tenían su lugar y momento. Del otro lado, en la orilla oeste, todo era desborde. Los colores bailaban en las paredes y la música irrumpía en cada rincón. Las risas estallaban y el aire olía siempre a fiesta y a creatividad sin cadenas. Allí el tiempo se medía por emociones, no por relojes. Durante generaciones ese río no solo era agua, era frontera, miedo y prejuicio. La espuma de sus aguas arrastraba historias de incomprensión y recelos, y en los silencios de cada orilla se tejían mitos sobre los imposibles de encontrarse. Sin embargo, una mañana tibia de primavera, Jane, de ojos atentos y alma inquieta, se dejó llevar por una sensación persistente de curiosidad y soledad. Al acercarse al margen del río, el reflejo de las aguas le devolvió la imagen de Malcolm del oeste, cuyo brillo en la mirada era tan vivo como una melodía recién inventada. Al principio se lanzaron miradas tímidas, cargadas de preguntas, hasta que las palabras, primero cortas, luego más largas, cruzaron el abismo, hilando una cuerda invisible de conexión. El asombro inicial fue abrumador. Jane se inquietaba ante la risa franca de Malcolm. Sentía que el caos de su mundo le desestabilizaba los cimientos. Malcolm, por su parte, admiraba la serenidad de Jane, aunque la percibía al principio como un muro frío, distante. Aun así, ambos, desde sus diferencias, sentían una chispa extraña, un anhelo sordo de acercarse, de entender aquello que parecía tan ajeno. Decidieron, casi sin palabras, comenzar a construir un puente. La tarea resultó abrumadora. Cada tabla colocada era una pequeña batalla contra sus propios miedos y las voces de sus aldeas, esas que retumbaban con acusaciones y advertencias. El aire se cargaba de dudas y a veces
Las tormentas del prejuicio amenazaban con barrer todo lo construido. Jane sentía en el pecho la angustia de traicionar lo conocido. Malcolm, la tristeza de no poder festejar sin reservas. Pero en cada encuentro, el diálogo profundo les permitía descubrir grietas en sus propias certezas, y en esas fisuras empezó a germinar algo nuevo. Día tras día el puente crecía, sostenido por manos diversas y corazones abiertos. Los meticulosos del este aportaron precisión y estructura. Los espontáneos del oeste, alegría y color. Jane y Malcolm, transformados por dentro, aprendieron a admirar lo que temían. Ella encontraba libertad en la improvisación y él hallaba reposo en el orden. Allí, en el punto donde la madera se unía sobre el agua, supieron que no eran menos por ser distintos. Al contrario, eran más. Esta historia nos recuerda que las diferencias, lejos de ser obstáculos insalvables, pueden convertirse en puentes poderosos cuando se afrontan con apertura y valentía. El constante entre el orden sereno y la orilla del este y la vibrante espontaneidad de la orilla del oeste es el reflejo de cuántas veces en la vida real el miedo y el prejuicio nos impiden conocer y valorar lo que nos resulta ajeno. Sin embargo, el encuentro entre Jane y Malcolm revela que la curiosidad y el diálogo y la voluntad de comprender al otro son la base para transformar la distancia en conexión genuina. La construcción del puente simboliza ese esfuerzo consciente y compartido de superar las propias inseguridades y esas voces externas que alimentan esa división. En ese proceso, cada tabla colocada representa una pequeña victoria sobre los prejuicios y una oportunidad de crecimiento mutuo. Los protagonistas descubren que inicialmente los inquebrantaba o los hacía dudar, termina en realidad enriqueciendo sus vidas y expandiendo sus horizontes. Aprenden que no hay pérdida en la diferencia, sino que lo que en realidad existe es una ganancia. La ganancia de la diversidad que suma, que fortalece y embellece. Esta historia nos enseña que cuando nos animamos a cruzar el río de lo diferente, a dialogar y a construir juntos, no solo nos acerca al otro, sino que nos transforma y crecemos. Las diferencias dejan de ser murallas y convierten la base de las relaciones en bases auténticas y profundas, donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo y recibe lo que el otro tiene para ofrecer, así sin más. Este relato está dedicado a quienes en sus vínculos cercanos, amigos, parejas, familias, sienten el peso de las diferencias.
Deseo que este relato sirva de inspiración para mirar el río de lo diferente, no con temor, sino más con la certeza de que atrevernos a cruzar juntos este río, podemos construir puentes que nos eleven a una convivencia plena, generosa y luminosa. Te invito ahora a hacer un ejercicio práctico que nace a través de esta historia para que puedas reflexionar y observar tu propia vida. Inspírate en la historia que acabamos de compartir de Jane y de Malcolm y piensa en una relación significativa que tengas. La primera que se te venga a la mente: amistad, pareja, familia. Y de esa relación identifica 3 diferencias muy notorias entre tú y esa otra persona, así como sucedía entre los protagonistas de la historia que acabo de compartirles. Entonces, para cada diferencia, la idea es que puedas reflexionar. ¿Sobre qué? Primero, sobre un desafío concreto que esa diferencia pueda estar generando en el vínculo, como por ejemplo temor, prejuicios como los que enfrentaron Jane y Malcolm. Luego reflexiona sobre una manera en la que esa diferencia que existe suma y fortalece la relación, así como las distintas miradas y habilidades enriquecieron el puente y sus vidas. Y por último, a partir de esa diferencia, observa esa tabla del puente, entre comillas. Piensa en esa acción práctica y concreta que puedes hacer para transformar esa diferencia en un punto de encuentro y no de distancia. Inspírate en cómo en la historia cada encuentro y cada tabla fueron pasos para acercarse y no para alejarse. Y como último punto, si te animas, sería ideal que puedas compartir tus reflexiones con esa persona, generando un espacio sincero de diálogo y de construcción conjunta, así como hicieron Jane y Malcolm. Deseo que esta historia pueda abrir tu conciencia y tu corazón, que te haga reflexionar, más sobre todo que te ayude a hacer crecer y fortalecer los vínculos. Te deseo un bendecido viernes. Gracias por acompañarme en otro viernes de historias sanadoras. Soy Agustina Gabriela Cruz, quien está detrás de Energía Chamana, quien escribe estas historias y reflexiones para compartir contigo cada viernes. Gracias por estar aquí.